¿Qué independencia, qué imparcialidad puede garantizar un militante político? Gracias por continuar con Infórmate. Ya en nuestra entrevista central se encuentra con nosotros el prestigioso jurista Julio Curi. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Muy bien. Gracias por lo de prestigioso. Pero claro que Claro sí, que- eso no hay que decirlo, el país Gracias. conoce la calidad. Y a propósito, quisimos tenerlo aquí porque sabemos que esta semana ha captado mucho la atención lo que es la selección ya y juramentación de los nuevos miembros de las altas cortes, dígase el Tribunal Superior Electoral y las 4 vacantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo evalúa usted todo este proceso hasta concluir con los elegidos? El proceso sigue siendo, a mi modo de ver, digamos, deficitario, porque esas entrevistas no son ni remotamente un patrón preciso para poder determinar la aptitud, la competencia, la idoneidad técnica de los aspirantes. Yo explicaba recientemente que el derecho es como la medicina, es una ciencia bastante amplia. Del mismo modo que un pediatra tal vez desconozca asuntos relacionados con la oncología, y si se somete a un interrogatorio para responder preguntas de ese tipo, es muy probable que no sepa. El derecho es por igual. Y yo decía, ofreciéndome yo mismo como ejemplo, que yo nunca he sido abogado laboralista, ni tampoco me he dedicado al área inmobiliaria, a la jurisdicción inmobiliaria, que es un área del derecho, ni tampoco he sido abogado tributario. Entonces, si las preguntas iracen en torno a temas vinculados con esas materias, es también más que probable que yo no atine. Exacto. Entonces, hay que hacer énfasis en la especialidad, porque la Suprema Corte de Justicia, si bien es verdad que conforma un pleno o las cámaras reunidas, o sea, saben ustedes que hay 3 cámaras o salas, la civil y comercial, la penal y la administrativa inmobiliaria. Entonces, cuando las 3 se unen para conocer asuntos que son de la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, como tribunal de jurisdicción privilegiada en los casos penales que se le siguen a ciertos funcionarios que establece la Constitución, o cuando se trata de un segundo recurso de casación. Es muy técnica no quiero distraerme, ¿no? Porque iba a hacer una explicación muy técnica. Lo cierto es que hay que hacer énfasis en las especializaciones dependiendo de las salas a las que vayan o en las que estén las vacantes. Lamentablemente, en esta oportunidad, en las entrevistas se le hicieron preguntas, por ejemplo, algunos jueces que son civilistas de otras áreas y no lo hicieron bien. Repito, yo puedo dominar el derecho público, específicamente el derecho constitucional y administrativo, y tal vez no conocer nada de derecho penal o derecho civil o derecho corporativo o derecho comercial. Entonces, no son un buen método para tomarle el pulso a la capacidad del aspirante. El fallo, ¿dónde entiende usted que estuvo? ¿En las preguntas que le hicieron o en que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura quizá no, al no ser todos abogados, estaban preparados para hacer las preguntas a los postulantes? Es el sistema. Es el sistema, porque por bien que es decir, por bien formado, por bien preparado que esté un abogado que postule, un miembro del Ministerio Público o un juez, en una entrevista no hay manera de determinar que él tiene esa aptitud. Y por el contrario, si no goza de ella, en esa entrevista tampoco uno pudiese advertirlo. Porque, repito, cualquier pregunta puede sacar es decir, no es un parámetro, un termómetro preciso. Yo preferiría que se hiciesen evaluaciones previas de capacidad con una serie, qué sé yo, de 10, 15 preguntas de derecho, y aquellos que la aprueben, entonces pasar a las entrevistas. Pero poner, por ejemplo, a Josefa Castillo, que creo que es odontóloga, educadora, a hacer preguntas de derecho, que obviamente se las hacían o se las escribían por WhatsApp. Yo me preguntaba qué sentido tiene esto si cualquier respuesta que le ofrezca el aspirante ella no sabrá si está respondiendo
atinadamente. Exacto. Entonces, lo mismo pudiese decir del presidente de la República, que no es, hasta donde tengo entendido, abogado. Y aún fuese abogado, porque en el caso de Frank Soto, que es juez de la Suprema Corte de Justicia, que proviene del Ministerio Público, yo puedo apostar peso a Moriqueta que si yo lo siento a él ahí, le puedo hacer centenares, miles de preguntas de derecho en donde él luciría muy mal. Porque no abarca todo lo que es. Sí, yo le puedo preguntar qué diferencia hay entre la nulidad relativa y la nulidad absoluta, y él quizás no lo sepa. O sea, que se invocan primero las excepciones o los medios de inadmisión, porque eso es, les he hablado de derecho civil, pero me puedo ir al derecho constitucional y preguntarle cuál es el alcance que tiene para usted la inmunidad parlamentaria. Y todo tema de derecho, en razón de los métodos de interpretación, siempre dará lugar a discusiones, de manera que no hay respuestas rígidas. De hecho, uno de los jueces que aspiró, que se llama Edinson Alarcón, muy bien ponderado por la comunidad jurídica, por su talento, en su intervención dijo que él no simpatizaba con el sistema de la libre valoración de la prueba, sino que apostaba por el sistema de la prueba tasada o la prueba legal. Es decir, si la ley dice que esas copas se tienen que interpretar que están llenas de agua aun cuando no lo están, entonces el juez no puede salirse de lo que ya el legislador le impone. Ese es un sistema de valoración probatoria de modé del siglo XVIII, pero yo le respeto la posición al magistrado Edinson Alarcón. Pero fíjense cómo cualquier tema pudiese dar lugar a un dimi direte con cualquier aspirante, pero hay que saber de lo que él está hablando, porque sus respuestas pudieron haber dejado desconcertados a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Amén de todo ese proceso, los fallos que usted dice que tiene el sistema con relación a la forma de escogencia. Los elegidos, ¿qué le parece? Me parece bien. Ahí tenemos en las vacantes de la Suprema Corte de Justicia, que fueron llenadas por Edinson, por Manuel Alexis Reed. También es un científico del derecho. Hace tiempo que debió ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Pilar Jiménez, puedo dar testimonio de que es una mujer vertical, competente también. El magistrado Blas Fernández presidía la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. A decir verdad, he leído decisiones por él redactadas que a mí, como abogado en ejercicio, no me simpatizan. No quiere decir con esto que él no tenga su verdad, porque en derecho y como en nada en la vida existe tal cosa como la verdad absoluta. Fíjense que los mismos tribunales se vuelcan contra sus criterios pasado el tiempo, e incluso no mucho tiempo después, fijan criterios en torno a esto o aquello otro, y 2, 3 meses o 2, 3 años después fijan un criterio distinto, y uno se pregunta entonces cuál es la suerte del justiciable que vio perjudicada su causa con motivo de una decisión que luego ellos abandonan, un criterio. De manera que, repito, yo creo que las elecciones fueron buenas. Lamentablemente se quedó fuera Samuel Arias, se quedó fuera Juan Biaggi Lama, que es también un científico del derecho, Manuel Hernández, juez de la Sala Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, muchos otros que tenían sobrados méritos para ser promovidos a la Suprema Corte de Justicia, pero no había plazas vacantes. Así es. ¿Hubo equilibrio o no hubo equilibrio ya en el orden político en esta elección? Eso fue lo que escuchábamos en las denuncias que hizo la oposición. Las críticas. O sí. las críticas. Sí, la oposición siempre encontrará razones para criticar. De hecho, ¿qué les digo? Yo ayer fui a un evento, el jueves, en la UNFU, que le concedió un doctorado honoris causa a Hipólito Mejía, y todos saben que yo he estado asistiendo como abogado a José Ramón Peralta en una serie de procesos contenciosos administrativos y también algunas otras instituciones del Estado, con motivo de motivos que huelga aquí entrar en detalles, y también por una querella que presentó la empresa Ladom, por demás temeraria. Y esas son de las cosas que también, pasado el tiempo, tendremos que corregir, porque aquí cualquiera presenta una querella sin que eso suponga consecuencias en perjuicio de él. Cuando se ejerce temerariamente una vía de derecho, la sanción siempre tiene que ser la condena del que deduce esa vía de derecho.
y la temeridad o la mala fe tiene que ser sancionada. Y ese es uno de los casos. Pero entraba yo al evento y alguien que me hizo un comentario que a mí me resbaló, pero después me puse yo a pensar, es que aquí la gente cree que no puede, que uno está obligado a cerrar filas de forma permanente con ideologías o partidos. Y yo nunca he sido militante de partidos, no, que yo no soy militante. Yo he simpatizado ocasionalmente con proyectos políticos, pero aquí me abandero yo como el famoso periodista Indro Montanelli italiano que decía que él no creía en la partidocracia. Yo también, yo creo en hombres, pero no necesariamente el Partido de la Liberación Dominicana es mejor ni peor que el Partido Revolucionario Moderno, porque como partido en realidad van al poder a hacer lo mismo, a administrar los recursos del Estado de acuerdo a sus criterios. Pero, en fin, ya es un tema que deberíamos enfocar en otra oportunidad. Muy interesante. Sí, aquí es cuestión de la voluntad, ¿no? de sobrellevar las dificultades que nos abruman como país, porque tenemos una herencia de pobreza bastante pesada. Es un fardo que ningún presidente de la República, ni en 4 ni en 8 años, podrá descansar poner en descanso, no, el fardo que lleva encima, porque el cinturón de horrores que rodea nuestros grandes centros urbanos da lástima. De todos modos, ustedes me preguntaban si me parecía un mejor Consejo Nacional de la Magistratura. Completamente. El del 2011, recuérdense que hasta el voto, el único senador de la oposición, que en aquel entonces era Mario Aristi, esa oportunidad se le arrebató porque el expresidente Leonel Fernández quería tener el control absoluto de los 8 miembros. ¿Se puede decir el PRM que estuvo derrotado en ese Consejo Nacional de la Magistratura como han querido? Bueno, tenía menos votos, sí. Pero lo que yo quiero significar es que la escogencia, el resultado del consenso, ¿no?, del Consejo Nacional de la Magistratura en esta oportunidad fue apolítico. Porque yo conocía muchos jueces ahí que hubiesen estado dispuestos a poner sus togas como alfombra a los servicios del poder político para promoverlos, ya sea al TCE o a la Suprema Corte de Justicia. Se los digo con toda honestidad, jueces dispuestos a arrodillárseles al poder para llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y el presidente Danilo Medina no tomó eso en consideración, es decir, no apostó a la obediencia personal ni política. Sin embargo, en la conformación de las altas cortes, y en particular la Suprema Corte de Justicia del 2011, el expresidente Fernández, que dominó, que tenía dominio pleno de los votos, porque todos eran de él, escogió jueces tomando en consideración criterios de obediencia, de simpatías políticas, y ahí ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana desempeñándose, haciendo las veces de jueces. ¿Qué independencia, qué imparcialidad puede garantizar un militante político como juez? Pero esa es la crítica que están haciendo ahora, doctor. Pero ¿cuáles son? Dicen que Moisés Ferrer milita en el Partido de la Liberación Dominicana. Segundito. Es que la misma Constitución establece que las posiciones de la Suprema Corte de Justicia se llenan con 3/4 partes, es decir, el 75% de jueces de carrera y 1/4 parte, o lo que es igual el 25% de abogados en ejercicio, académicos y miembros del Ministerio Público. Ahí está la cuota de Moisés, ¿verdad? O sea, ahí encaja Seguro. Moisés. Porque ¿cuáles abogados de ejercicio aspiraron a la Suprema Corte de Justicia? Yo creo que ninguno. Cándido Simón, y sabíamos que no tenía ninguna posibilidad. Es decir, tenía que llenarse esa cuota con un miembro del Ministerio Público. ¿Por qué no tenía posibilidad Cándido Simón? No la tenía. Está bien, doctor. Es amigo mío, pero él sabe que él se expuso ahí. Yo creo que hay ocasiones en las que hay que despreciar la atracción o la ¿cómo lo puedo yo decir esto? Por los focos de las cámaras. Esa es una crítica que yo le hice incluso a través de mi cuenta en Twitter a la diputada Josefa Castillo, que verdaderamente lució necia, haciendo preguntas que desbordaban su capacidad de entendimiento y cuyas respuestas también lo propio. No mancó un solo aspirante,
sin que ella le hiciera preguntas. Y yo decía, pero bueno, si a uno le parece que este candidato puede ser bueno, entonces yo voy a tomarme la molestia de hacerle una pregunta. Claro. Precisamente, Pero a todos, hombre. Eso también hizo las sesiones fatigantes. Sí. sí, es cierto. Precisamente fue un rol del PRM el no mandar candidatos a optar. ¿A dónde? A optar ¿Al por TC? una de las posiciones del TC o de la Suprema. Por ahí estuvo mi tocayo Julio Peña Guzmán. Aspiró. Del PRM. Sí, Del PRM. ¿Y qué pasó? Pero no son políticos los que están ahí, tampoco es que no deberían serlo. Señores, ese el Tribunal Superior Electoral que acaba de resignar o ser desplazado, ¿no? Fue el hazmerreír de las altas cortes. Allá, miren la misma entrevista de Mabel Félix, eso fue extremadamente penoso. Sí, todos lucieron a la defensiva tratando de justificarse porque sus Pero decisiones... también entiendo que hubo un poco de ensañamiento también con los miembros actuales. Pues, conocemos todo el proceso que se ha dado entre el Tribunal Superior Electoral y sobre todo el Partido Revolucionario Moderno. O sea que ellos se concentraron en esos 4 miembros es que el estuvieron ahí. Partido Revolucionario Moderno es el resultado de la aplicación politizada de la ley electoral, de la ley que instituye el Tribunal Superior Electoral, porque esos jueces obedecieron a pie juntillas las instrucciones que le fueron dadas por el expresidente Fernández, que apostó a la división del Partido Revolucionario Dominicano. Esa es la verdad. ¿Seguro? Yo fui abogado del expresidente Hipólito Mejía en el proceso que interpuso Miguel Vargas ante el TCE con motivo de su expulsión en el 2012, hay que remontarse 5 años atrás. Y recuerdo que fui a litigar a ese tribunal y promoví una serie de incidentes que todos fueron rechazados sin ni siquiera motivarlos adecuadamente. Y la verdad es que salí de ahí convencido de que se iba a un paredón. Ellos se ganaron la antipatía de la sociedad dominicana. No pueden negar que no administraron justicia. Administraron una justicia politizada, entrecomillada. Esa es la pura verdad. Se la cobraron. Mire, ya cambiando un poquito de tema, no quiero terminar, que ya no están haciendo series sin preguntarle. Apenas 3 minutos. Sí, sin preguntarle. Vimos en esta pasada semana al presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que dio unas declaraciones, una rueda de prensa, donde estaba emplazando a la Marcha Verde por las acusaciones que le están haciendo, supuesto involucramiento en el caso de Brecht. ¿Cómo usted, qué usted podría decirnos de esto? ¿Está en lo correcto? ¿Deben hacer más personas este tipo de cosas? ¿Qué le parece? Me parece bien, porque Reinaldo Pared, hasta donde lo conozco, es una persona que ha observado una conducta sin máculas, o sea, una conducta que no tiene tachas. A cualquiera del movimiento verde se le puede antojar pedirnos a nosotros 3 también que seamos investigados, ese es un derecho. Tienen la vía de hacerlo, pueden presentar denuncias, pero para eso hay que disponer al menos de indicios. Y aquí se ha vuelto ya un deporte sugerir públicamente como culpables a este o aquel otro. Alegremente. Entonces aquí se compromete entre nosotros, como la responsabilidad penal se fija por vía de autoría o de complicidad. Autoría cuando el que ejecuta el hecho punible es uno, el acto ejecutorio, y la complicidad cuando es el preparatorio o el accesorio. Entonces, si hablamos de sobornos, debemos establecer antes de hacer uso arbitrario de los medios de comunicación o me da la ganario, qué participación habría tenido Reinaldo Pared como senador de la República a cambio de recibir sobornos. Lo que quiero decir es que no puede ser tan alegre la denuncia. Y fíjense que hasta al mismísimo presidente de la República ellos andaban reclamando que se les imputara penalmente. Pero ¿en base a qué? Al capricho de ellos, al antojo, así simplemente. Señores, hay que tener cuidado porque todos tenemos familia. Lo que pasa es que ellos son pocos conocidos. Nadie va tal vez a tomarse la molestia ni el tiempo de identificarlos para hacer campañas en contra de ellos. Pero para sugerir que el presidente de la República, Reinaldo Pared o cualquier otro, porque yo no hablo de dirigentes políticos, tenemos que ofrecer pruebas para que el Ministerio Público pueda poner en movimiento la investigación y eventualmente la acción penal.
pero no este deporte morboso de poner en la picota o levantarle la horca a cualquiera. Entonces Así es. eso tiene que tocar a su fin, porque tarde o temprano nos sentimos resentidos por nuestro propio nombre, por nuestras familias, que ven con preocupación cómo estas cosas pueden ganar terreno en la opinión pública. Gracias por acompañarnos Un en esta placer. semana. Esperamos que tenerlo en una próxima ocasión. ¿Verdad Siempre que la sí? orden, siempre la orden. Excelente. Gracias. Así, vamos a una pausa. Al regreso todavía hay más en Infórmate. Y deje como resultado el apresamiento de tantos ciudadanos dominicanos como haitianos que puedan violar la ley en uno de los dos países. La circulación, tráfico de drogas